Las protestas fueron reprimidas brutalmente por los militares. Cientos perdieron la vida. En enero de 1979, Mohammad Reza Pahlavi abandonó el país para siempre, rumbo a Egipto. Primero de febrero de 1979, el Imam Khomeini regresó a Irán y fue recibido por millones de personas en las calles de Teherán. Por fin, el día 11 de febrero de 1979, todo el ejército se rindió ante las fuerzas populares y la revolución islámica resultó victoriosa, poniendo fin a gobiernos monárquicos que rigieron en el país durante 2500 años. Vamos a recibir a Carlos Aznares, analista internacional allá en Argentina, y a Luis José Fernández, analista internacional en España. Gracias a los dos por estar aquí. Hace mucho que no los veía. Un abrazo. Carlos, yo quiero comenzar contigo. Hazme una evaluación de estos 42 años en los logros de la República Islámica de Irán, a pesar de las sanciones. ¿Cómo ves tú estos logros y estas metas cumplidas y los desafíos que ha tenido que enfrentar, por favor? Bueno, primero un gusto estar otra vez con ustedes y decir que la irrupción de la Revolución Islámica de Irán fue un acontecimiento realmente importantísimo. Ese mismo año se dieron dos revoluciones potentes, ¿verdad? La Revolución iraní y la Revolución sandinista. Y también decir que a pesar de todos los palos en la rueda que ha sufrido la revolución iraní, ha logrado consolidar principios fundamentales de atención primero a su pueblo, o sea, desarrollo de una economía complicada por el hackeo que recibió permanentemente, pero que logró generar en la población una autosatisfacción fundamental que no tienen muchos países capitalistas, como ya lo sabemos. Por otro lado, la necesidad de que Irán ocupe un lugar en la geopolítica internacional con mucha fuerza del lado de los que generalmente son humillados, perseguidos, golpeados por el imperialismo norteamericano, por el sionismo y por todos esas monarquías corruptas que hay en la región. Irán se plantó fuerte desde el principio, desde aquella gigantesca manifestación que hubo frente a la embajada norteamericana para decir: este país ha cambiado, este país ya no va a ser más el del Shah, que era un felpudo de los Estados Unidos, sino que va a pesar con peso propio en el contexto internacional. Y lo ha demostrado a lo largo de todos estos años, siendo solidario y siendo respaldo de Palestina, por ejemplo, una de las grandes preocupaciones del Imam Khomeini, o sea, la solidaridad con Palestina, y también esto que tanto teme el imperialismo, que es el desarrollo nuclear con fines pacíficos. Ellos siempre dicen con fines de guerra, porque ellos sí los desarrollan con fines de guerra. Irán ha desafiado todas las presiones y todos los peligros, y ha logrado, vuelvo a decir, parar al país en el contexto geopolítico con mucha fuerza, y hoy es un país respetado por propios y ajenos. Los ajenos le temen, y está bien que le teman, y los propios, o sea, los países del tercer mundo, como nosotros, lo respetamos y nos sentimos hermanos de la República Islámica de Irán. Lo digo con este entusiasmo que me provoca estos 42 años de existencia de una revolución, porque cuando una revolución existe tanto tiempo es porque un pueblo la sostiene.
Gracias, Carlos. Luis, gusto en saludarte. Los analistas que teníamos anteriormente nos están diciendo que sin duda China y Rusia pues han ayudado mucho a Irán. Y yo te pregunto, un país sancionado, súper sancionado, ha desarrollado ciencia, medicina, agricultura, armas, barcos de guerra, misiles. ¿Esto lo hizo solo o también aquí apoyó Rusia y China? Bueno, yo creo que fundamentalmente Irán pues ha tenido su propio desarrollo técnico, es uno de los logros de la revolución islámica de Irán y en este sentido pues vemos que en muchos campos de la técnica, de la ciencia, por ejemplo en el campo militar, en el campo espacial, etcétera, pues Irán ha desarrollado una industria propia que ha sido gracias a la economía, digamos los principios económicos de la revolución islámica, que han promovido que Irán pues que sea un país independiente y no como antes que dependía absolutamente de los técnicos norteamericanos y de otros países occidentales. En este sentido, pues una de las, digamos, de las victorias, de los triunfos de la revolución, pues ha sido lograr la independencia en estos campos de la industria militar, la industria espacial y otros, digamos, muchas esferas, la medicina, por ejemplo, vemos hoy como hay una vacuna contra el COVID que está siendo desarrollada por Irán en colaboración con Cuba, etcétera. O sea, todos estos son ejemplos de que a pesar de las sanciones y las presiones de Estados Unidos, pues Irán pues continúa un desarrollo propio y han logrado en condiciones muy difíciles grandes éxitos en el terreno técnico y de la ciencia, ¿no? Y hay que decir que todo esto es fruto de la revolución islámica, ¿no? En estos años. Gracias, gracias Luis. A ver, Carlos, te voy a hacer una pregunta interesante. Hablando de las sanciones que pues, se han impuesto contra Irán y cómo las han sorteado prácticamente y las han vencido, ¿por qué la historia de las sanciones contra Irán han tenido subidas y bajadas? En estos 42 años hemos visto cómo se han intensificado, se han reducido. De hecho, hubo unos años en que Estados Unidos las redujo mucho y luego otra vez máxima presión y luego se volvieron a reducir. Y luego no solo Estados Unidos, sino que la ONU impuso las máximas sanciones contra Irán. Luego otra vez se quitaron, luego vino Trump, otra vez la máxima presión. ¿A qué se debe este sube y baja? Bueno, yo creo fundamentalmente que se debe a los problemas que tienen los sancionadores para cerrar filas entre ellos mismos. Recordemos que hubo momentos en que las sanciones impuestas por Estados Unidos lograban rechazo en algunos países europeos que les conviene no cerrar las puertas con las relaciones exteriores con Irán, y sabían que finalmente Estados Unidos los estaba conduciendo al sacrificio. Y en el caso de las Naciones Unidas, que lamentablemente tomó esa determinación, yo creo que tiene que ver con que Irán se plantó fuerte frente a eso. Se dieron cuenta los sancionadores que no iban a arrollar al pueblo ni al gobierno iraní tan fácilmente. Y en ese sentido creo que es la gran victoria. Pasaron los gobernantes norteamericanos uno tras otro, esto es como con la Revolución Cubana, siempre la quisieron derrotar, pero pasan los gobiernos norteamericanos y está en pie la Revolución Cubana. Bueno, con Irán pasa exactamente lo mismo. Oye, Carlos, lo han intentado. Carlos, Sí. Esos sancionadores, qué bien lo describes, ¿no? Los sancionadores, pero en una época los sancionadores eran 5 y levantaron la mano para sancionar Irán. No solo era Estados Unidos, también el Reino Unido, Francia, China y Rusia. Sí, ahí hubo sus más y sus menos con Rusia, lamentablemente. Ahora, por suerte, las relaciones están mucho más aceitadas, pero es evidente que las grandes potencias también temen de que surja un país, como en el caso de Irán, que pueda de alguna manera
hacerle sombra o no encasillarse en sus dictados. Y esto vale para todas las superpotencias, porque también hemos visto el papel que jugó Rusia en Libia, que no fue el mejor papel, aunque jugó un papel y juega un papel maravilloso en Siria. Las grandes potencias tienen intereses como todo el mundo. Y con respecto a Irán, creo que también pensaron de que era mejor disciplinar. Y sin embargo, Irán se disciplina ante su pueblo. Y esto es lo interesante de un proceso como la revolución iraní. Carlos, te agradezco, gracias, qué puntual fuiste. Hablando de sanciones, te pregunto, Luis, ¿por qué Estados Unidos no sancionó a Irán con el triunfo de la revolución, sino meses después? Bueno, yo creo que Estados Unidos quizá en un primer momento pensó que el Islam iraní, la República Islámica, pues que iba a seguir un rumbo parecido al de Arabia Saudí, otros regímenes que Estados Unidos podía, digamos, cooptar y podía al final pues dictarles, ¿no?, sus normas. Sin embargo, una vez que ellos pues ven que la revolución sigue un rumbo hacia la independencia, es cuando empiezan a adoptar una postura muy radical en contra de Irán, y esto pues tuvo su reflejo en el apoyo norteamericano a Saddam Hussein cuando este lanzó la guerra impuesta contra Irán, ¿no? O sea, Estados Unidos pues intentó convencer a Saddam de que la campaña militar sería corta y fácil, etcétera, y digamos Saddam cayó en este momento en la trampa norteamericana y se lanzó una guerra que al final perdió, porque el pueblo iraní pues respondió de una forma unánime. Entonces, yo creo que en este sentido Irán pues digamos, ha demostrado que uno de los principios básicos de la revolución pues es la independencia nacional, como decía antes, pues en el desarrollo científico, el desarrollo técnico, etcétera, y también en los principios de política exterior. Irán pues está ayudando, por ejemplo, ahora a Siria, Irak, a Líbano, a otros países, pues a defender su independencia frente a todos los digamos, peligros, desafíos, ¿no?, como el terrorismo del Daesh, por ejemplo, y también pues está promoviendo una política de cooperación regional a nivel del Golfo Pérsico o a nivel de Oriente Medio, etcétera, y esto es justo la política contraria a la de Estados Unidos, que busca pues mantener a las naciones desestabilizadas en guerra, etcétera, para poder imponerle su hegemonía. En este sentido, pues creo que Estados Unidos, una vez que vio cómo iba la revolución iraní y que las políticas de Irán eran objetivamente contrarias a las políticas estadounidenses de hegemonía, pues fue cuando empezó a adoptar una postura radical, ¿no?, en contra de Irán. Lo que pasa que 42 años después vemos que todas estas políticas han fracasado, y dentro de Estados Unidos hay como dos bloques. Uno de ellos pues era el bloque de Trump, ¿no?, el bloque más pro-sionista, que confía en las sanciones, etcétera, pero estas han fracasado. Y luego pues dentro de Estados Unidos vemos ahora también que hay otra corriente que es más favorable pues al diálogo, ya digamos intentar quizás de otra forma, ¿no?, abordar el tema de Irán. Y en este sentido esta división pues muestra el fracaso de las políticas de Estados Unidos y que Irán pues continúa siendo un país absolutamente clave en toda la región de Oriente Medio y del mundo, ¿no?, en el día de hoy. Carlos, hablando de los logros, ¿cuál es la meta de la República Islámica de Irán? ¿Hacia dónde se dirige? Bueno, yo creo que se dirige hacia consolidar primero una economía
sustentable que le permita, en medio de la crisis intercapitalista que estamos viviendo y la crisis global que sufre el mundo por el tema de la pandemia, respaldar una economía que permita a su población pasar este difícil invierno que no es climático solamente, sino que tiene que ver con todo esto que el globalismo ha generado. Y por otro lado, me parece que por la posición que ocupa hoy Irán en el mundo y los enemigos que tiene, evidentemente también tiene que no descuidar la autodefensa. Y en ese sentido está demostrando todos los días de que hay posibilidades de seguir creciendo, tanto a nivel armamentístico como a nivel espacial, generando la... ¿Por qué? ¿Por qué digo esto? Porque esto es importante también para defender lo otro, porque si no, frente a los enemigos que tiene Irán, sería un país muy débil y con posibilidades de atacar si no se defiende. Y para defenderse hay que seguir manteniendo este ritmo que Irán está desarrollando durante todo este tiempo. Estamos en un momento del mundo muy complicado y Irán tiene las posibilidades, por haber trabajado durante todo este tiempo con ideas de progreso, tanto en la salud, en la educación, a nivel también de que la vivienda sea una posibilidad para todos y todos los iraníes, bueno, de parar un país frente a todo el acoso que sufre constantemente. Y yo creo que este es lo que más le envidian sus enemigos. Por eso tratan de destruir a Irán todos los días. O sea, todos los días hay una usina conspirando para generar algún choque con Irán. Lo intentaron golpearlo de una manera atroz, asesinando a Soleimani, y no lo lograron. Y esto también es algo que el pueblo iraní, con su patriotismo, con su forma de defender esta revolución, que puede tener dificultades y errores, pero que ha demostrado que es realmente superlativa con respecto a todo lo que está ocurriendo en el resto del mundo. Luis, háblame de cómo, porque esto es muy importante, la historia nos dice y nos enseña muchas cosas. Háblame de cómo un pueblo fue gobernado por 2500 años de monarquía. ¿Esto era porque el pueblo quería o porque no podía quitar la monarquía? Y cuando pudo, ¿por qué pudo? Bueno, yo creo que, digamos, la monarquía iraní no ha sido un periodo único en la historia. Ha habido, pues, en Irán, digamos, la dinastía aqueménida en la época de la antigüedad, luego han venido los persas sasánidas, etcétera. Y, digamos, lo que sí hubo fue un intento de la monarquía del Shah Reza Pahlavi, de utilizar esa historia, ¿no?, de las dinastías persas y del imperio persa antiguo para intentar ganar legitimidad. Entonces hay un hecho que fue en los 70, cuando organizó el Shah un gran desfile con miles de soldados disfrazados de persas antiguos, de guerreras persas antiguos, etcétera, y donde él se autoproclamó digamos, el sucesor, ¿no?, de esa monarquía. Sin embargo, el Shah, pues, no era digamos, un rey poderoso que luchara por un imperio persa o por un estado persa, digamos, en el mundo con independencia, que jugara un papel clave en las relaciones internacionales, sino que en realidad, pues, era un títere de Estados Unidos. Y de hecho, cuando Estados Unidos le retiró el apoyo, se hundió, ¿no? Era un régimen impopular, era un régimen, pues, que estaba basado en el terror de la policía política, la Savak, estaba
basado pues en una fuerte represión contra los sectores de la población, contra el clero chií, contra los trabajadores, etcétera. Entonces, digamos, cuando el pueblo iraní llevaba ya pues décadas de sufrimiento bajo estos gobernantes, que además fueron impuestos por Estados Unidos en el 53, poco después del golpe de Estado contra Mossadegh y la nacionalización del petróleo, pues el pueblo iraní, debido pues digamos a su ansia de independencia y de libertad, pues llevó a cabo una revolución sin parangón que echó abajo al Shah, que según las fuentes de aquella época pues era el cuarto ejército del mundo, ¿no?, que lo tenía para proteger. Y aquí pues hay que decir que efectivamente el ejército iraní de la época pues abrió fuego contra los manifestantes y, digamos, en lugar de crear un terror que disuadiera al pueblo iraní a continuar participando en las protestas, pues se produjo el efecto contrario, ¿no? Las manifestaciones fueron masivas, etcétera, hasta que Estados Unidos comprendió que esto era un proceso imparable. Y el Shah, que en ese momento también estaba enfermo ya de cáncer, pues se marchó del país, ¿no? Entonces, digamos, pues la Revolución Islámica puso de manifiesto que el pueblo iraní quería acabar con la dictadura del Shah, que no tenía en este aspecto ningún parecido con los antiguos imperios persas, que efectivamente pues dieron a Irán y a la nación persa pues una dignidad y un esplendor durante ciertos periodos de la historia. Entonces, hoy en día pues el pueblo de Irán ha adoptado un republicanismo que es uno de los pilares de la revolución islámica, junto con el Islam, etcétera. Y este republicanismo pues es algo que ha quedado ya firmemente instalado en el país y en la conciencia de los iraníes, que identifica monarquía pues con un tipo de tiranía que ya se ha superado, ¿no? Yeah. Gracias. Carlos, la misma pregunta, porque es muy interesante esto de la historia. Año con año los guías de la Revolución Islámica celebran este gran golpe al despotismo, a la tiranía, como dice Luis. 2500 años de que el pueblo iraní fue gobernado por monarcas, uno tras otro. ¿Por qué en esos 2500 años el pueblo nunca se rebeló o nunca pudo derrocar a los reyes, sea cual fuere las dinastías? ¿Y cómo frente a 2500 años, en unas cuantas décadas, el pueblo dejó de ser débil y derrocó al rey? ¿O qué pasó? Bueno, yo creo que hubo rebeliones, pero el problema es que no cuajaban totalmente como para derrocar a esas monarquías. Pero hasta que en un momento el pueblo, hay momentos en que los pueblos sienten que hay un límite, hasta aquí llegamos. Pasa en todos los países. Y yo creo que los ataques que sufrió el pueblo iraní en la época del Shah fueron de un nivel realmente tan despótico que actuaron como un boomerang. El pueblo sintió que tenía que defender su dignidad. Y hubo un factor importantísimo, también la unidad religiosa. Y el ataque que sufrió el pueblo chií, sobre todo de confesión chií, la expulsión del imán Jomeini del país, todo el deambular que hizo hasta llegar a Francia, lo convirtieron en un factor de unidad de toda la oposición. Hay algunos que piensan que el pueblo no luchó. Pues está esa imagen del ejército rindiéndose a las grandes movilizaciones, pero antes de eso hubo mucha violencia, el pueblo puso muchos muertos, o sea, apeló por todas las vías posibles a derrocar al Shah, pero el factor fundamental de la derrota de ese ejército, como dijo el compañero recién, ese cuarto ejército del mundo, fue que se dieron cuenta que había una unidad férrea y que no iba a haber posibilidad de vencer a ese pueblo. Claro, porque también eran ellos mismos, los soldados, pues eran parte del pueblo.
Exactamente, esto es lo interesante. Cuando esos soldados, es algo parecido en la Revolución de los Claveles en Portugal, donde también un ejército dijo hasta aquí llegamos y se juntó con el pueblo. Son fenómenos que pasan muy pocas veces, lamentablemente, porque los ejércitos son el brazo ejecutor de esos déspotas. Gracias. Pero creo que vieron la posibilidad de no poder seguir adelante con la violencia contra el pueblo y se rindieron. Carlos, un abrazo. Gracias, Luis, un abrazo. Gracias a los dos. Buenas noches aquí en Teherán. Gracias. Gracias. Muchas gracias a usted siempre por estar ahí. Irán como la región en la que se encuentra, lo repito, Irán como la región en la que se encuentra, así como el Cáucaso también y Turquía, son el cruce y puente que unen dos bloques que, si bien la geografía planteó, los confrontó la misma condición humana de la lucha por el poder. ¿En el control de qué? Del comercio, de la energía y también el tráfico o tránsito de la cultura. No de gratis, en la región aparecieron las 3 religiones monoteístas más importantes en la historia del planeta. Muchas lenguas, muchas tradiciones y por ende, mucha disputa. Esperemos que la región que vio la aparición de libros sagrados y templos santos tenga bien presentarnos un futuro global de paz. Buenas noches.